Bienvenidos a Conociendo más a Dios a través de la Biblia. Seguiremos viendo atributos de Dios tan importantes como la gracia y la paciencia de Dios. La gracia de Dios. La gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio, ya que para alcanzar la gracia el hombre nada puede hacer por sí mismo. La gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio de Cristo en la cruz. En Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En primera epístola de Pedro capítulo 5 versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En la carta a Tito, capítulo 2, versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En el profeta Isaías, capítulo 30, versículo 18 dice: por tanto, Yahvé esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Yahvé es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. En Romanos, capítulo 6, versículo 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 21, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. En el libro a los Romanos 3, 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En Romanos 6, 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En la epístola a Filemón, en el capítulo 1, versículo 25, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice Pablo: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En Romanos capítulo 5, versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, se refiere a Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. En Romanos capítulo 5, versículo 21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En Génesis capítulo 6, versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. En Salmo 45, versículo 2.
hablando proféticamente acerca de Jesucristo, dice: «Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre». En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14: «Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 16, vemos: «Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia». También en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17, vemos: «Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo». En Hechos capítulo 6, versículo 8: «Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo». Romanos 5:20: «Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia». En 2 Corintios capítulo 8, versículo 9: «Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos». En Gálatas capítulo 1, versículo 15: «Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia». En Gálatas capítulo 2, versículo 21: «No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo». En Efesios capítulo 4, versículo 7: «Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo». En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 16: «Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia». En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 14: «Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús». Ahora veremos otro atributo de Dios, que es la paciencia de Dios. Este atributo nos habla de la excelencia que le hace soportar graves ofensas sin vengarlas inmediatamente, porque es tardo para la ira. «Pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús». En Romanos 15, versículo 5. En Romanos también, capítulo 2, versículo 4, leemos: «¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?» En Romanos capítulo 3, versículo 25: «A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados». En Romanos 15, 15: «Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús». En 1 Corintios capítulo 13, versículo 4: «El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso». En 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5: «Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo». En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 10: «Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia». Hebreos capítulo 10, versículo 36: «Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa de Dios». Hasta aquí llegamos en el día de hoy, con sus atributos de su gracia y de su paciencia. Nos despedimos hasta la semana que viene, esperando haber sido de edificación de tu fe y de tu vida espiritual. Que Dios te bendiga.